Ya, bienvenidos chicos a la asesoría del día de hoy. Ya les comunicaron mediante correo electrónico cuál va a ser la empresa para la práctica calificada número uno, ¿sí? ¿Todos pudieron ver el correo? Sí, aunque sea por el chat, escríbanme si pudieron ver el correo, les llegó o están al tanto del correo enviado por la profesora Daniela. Profesor, disculpe, hay algunos que todavía no les aparece el link para unirse a la sesión de hoy día. Me comentaste que tenían un chat de WhatsApp o un grupo de WhatsApp. ¿Podrías Sí, compartir por ahí el link en todo caso? a ver, voy a ver cómo se hace eso. Ya, Eh, Te pongo acá por el chat cuál es el ya, link ya, mejor, gracias. y esa es la contraseña. Ya, y de repente por el grupo que tienen los puedes pasar y ya mucho más rápido creo que se conecten. Sí, profesor, ya lo pasé. Ya, genial, gracias. Ya, a ver, entonces, mientras vamos comentando, bueno, José González y Luz Cornejo me dijeron que sí les llegó el correo. De acuerdo, la empresa es Aceros Arequipa, ¿sí? Para todos los que no han podido revisar el correo aún o bueno, no les ha llegado, si es que no les ha llegado, por favor avísenme para detectar si hay algún problema. Pero a todos ya les debería haber llegado el correo. Como les dije, la empresa se llama Corporación Aceros Arequipa, son los estados financieros individuales, ¿de acuerdo? Del 2018, ¿cierto, cierto, Mario? Sí, del 2018. Mario, y una pregunta. Yo ayer estaba avanzando con el metodizado y hay algunas cosas que como que no me quedan claras. Y, por ejemplo, yo quería aumentar una nueva cuenta y me aparecía en donde estaba trabajando, pero no me aparecía como que en el análisis vertical, como que se movía todo. Ah, ya, está bien. Dame un segundo, Luciana, ¿no? Sí, Dame un segundo, Luciana, que termino de hacer unas explicaciones y luego vemos caso por caso, si te parece. ok. ¿De acuerdo? Ya. A ver, chicos, entonces, como les estaba comentando, he separado esta sesión en dos partes, dos Zooms. Uno primero el que estamos conectados ahorita y otro que comienza, si mal no recuerdo, déjame igual les valido el horario, y otro que comienza a las 3:15 me parece, como para tener un pequeño espacio de 5 minutos de un mini break. La idea es, como vamos a las 3:20, perdón, la idea es, en esta primera sesión les voy a hacer un breve repaso de las cosas más importantes que hemos visto y que van a entrar, o bueno, mejor dicho, es probable que entren a la práctica, ¿sí? La PC la realizan los profesores del curso, pero digamos, en mi experiencia habiendo enseñado el curso varios años, les puedo dar algunos tips de qué cosas suelen preguntar y qué cosas suelen venir en estas prácticas. Sí, si quieren también les puedo mostrar una PC pasada para que más o menos tengan una idea de cómo están viniendo. Y en la siguiente sesión, o sea, a las 3:20, vemos preguntas puntuales que pueden ir teniendo, ¿de acuerdo? Sobre todo el tema de metodizado y alguna pregunta puntual, algún ratio de repente que puedan tener nuevamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, Mario. Perfecto. Entonces, a ver, chicos, primero, para comenzar, como puntos generales para la práctica, recomendaciones mías, y en realidad también son del profesor Bertolotto, es, tienen que llegar a la práctica habiendo leído los estados financieros, habiendo hecho su metodizado y habiendo de alguna forma hecho un primer análisis de la información de manera general. Como les dije en la primera sesión, en la primera clase del curso, este curso se trabaja el 80% en casa. Cuando estábamos de manera presencial, el curso igual era el 80% en casa y solamente llegaban al día de la práctica prácticamente con todo el análisis ya hecho. Se les daba la hoja de preguntas y tenían que modificar ciertas cosas, hacer algún tipo de cambio o un análisis un poco más específico, pero era básicamente reflejar lo que ya habían hecho, ¿sí? Este curso no se hace durante la misma evaluación, ni cuando era presencial, ni ahora que es virtual. Si van para realizar o para comenzar a leer los estados financieros durante la misma práctica, no van a terminar, ¿sí? Se los digo con toda sinceridad, no van a llegar a terminar porque no les va a dar el tiempo.
¿de acuerdo? En este curso el trabajo se hace previo, si quieren, hasta el día anterior o hasta horas antes de la PC, y ustedes van a rendir la práctica con la información que ya la han trabajado y ya la han estudiado. Es con materiales, cuando era de manera presencial las prácticas eran con materiales, entonces ustedes tienen total libertad de utilizar el material el que dispongan, ¿sí? Por eso es que lo damos de manera presencial. ¿Por qué? Porque este curso es full análisis, ¿de acuerdo? Entonces, al ser full análisis, pueden utilizar todo el material del que dispongan. Les recomiendo que sean cautelosos con el material porque a veces tanto material puede confundirlos. Pero mínimo tienen que tener las notas, el estado financiero, el metodizado y por ahí algún informe de clasificadoras de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, como punto de partida, ¿qué cosas les recomendaría y qué cosas deben hacer? El curso, como vimos en la primera sesión y como también lo vieron con el profesor Bertolotto, parte de lo más genérico a lo más específico. En este caso, mi recomendación es, si es que vamos a trabajar con empresas o la corporación Aceros Arequipa, partan primero de un análisis macro, ¿sí? De cómo está la industria en el Perú. Por ejemplo, pueden averiguar datos de cuál es el PBI del sector, crecimiento del sector, que eso no es necesariamente un dato que van a encontrar en las notas al estado financiero, pero lo pueden encontrar buscando o googleando, ¿sí? Pueden encontrar noticias, pueden encontrar reportes, ¿sí? Entonces, un poco más es cómo ustedes van a ir también construyendo toda esa información. Entonces, si fuera yo el que fuera a dar la PC, comenzaría de esta forma. Comenzaría leyendo un poco, o sea, no a profundidad, pero sí comenzaría leyendo un poco, tal vez le destinaría una hora a hacer una revisión del análisis macroeconómico de cómo está la industria, cuál es el PBI, el PBI de la industria a la cual pertenece la empresa, de acuerdo, cómo se comportó el PBI en los años 2016, 17 y 18, ¿de acuerdo? Y una vez que tengo una visión macro de cómo está la industria, ver quiénes son los proveedores o quiénes son los principales clientes, si es que se exporta o no se exporta. Entonces, una vez que tengo un poco una visión más macro, aterrizo lo micro a la empresa, ¿sí? Y en micro a la empresa, igual, comenzamos de manera un poco más general. La primera parte del micro debería ser un FODA de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Hacer un 5 fuerzas de Porter para identificar quiénes son los principales clientes, el poder de negociación con estos clientes, analizar quiénes son los principales proveedores, poder de negociación con esos proveedores, productos sustitutos, ¿de acuerdo? Y yo al hacer eso, al realizar eso, voy a darme cuenta de varias cosas implícitamente. Clientes. ¿Quiénes son mis clientes? ¿En qué moneda me cobran mis clientes? ¿A qué riesgos estoy expuesto? ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma u otra, también te da una pauta de la cual tú puedes ir utilizando para poder ir aterrizando todo lo que hemos visto en el curso. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tienen su FODA y su análisis de 5 fuerzas de Porter, yo les recomiendo que ya pasemos a las notas al estado financiero. ¿De acuerdo? Analicemos las notas al estado financiero, comencemos a trabajar el metodizado y lo que les recomiendo es, a medida que vayamos metodizando, vayan apuntando en un Excel o en un Word aparte todas las reclasificaciones que consideren importantes. ¿Por qué? Porque en la práctica, siempre en la PC1, a ver, les voy a decir más o menos cuál es la estructura. Cada evaluación que tenemos en el curso, siempre vienen 3 bloques grandes de preguntas, ¿sí? O sea, pregunta 1 con A, B, C, pregunta 2, A, B, C, pregunta 3, A, B, C. En este bloque por preguntas, siempre se prioriza una temática o una arista de evaluación transversal al curso. ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, en este caso, para las tres formas de evaluarlos en esta PC1, me parece que el profesor Bertolotto ya se los comentó, igual se los vuelvo a decir. Una arista es la metodización y lectura del estado financiero, otra arista es un análisis estratégico y la otra arista es un análisis de rentabilidad. ¿De acuerdo? Nos vamos a enfocar en esas 3 variantes. O sea, las 3 macro preguntas deben venir por cada una enfocada por ese ramo. Entonces, la pregunta de metodización, siempre les vamos a preguntar de 2 ejemplos por cada estado financiero, por ejemplo, balance general y estado de resultados, de 2 cuentas que hayan sido reclasificadas a comparación de las notas del estado financiero, por ejemplo.
Entonces, si tú ya lo hiciste, te recomiendo que los anotes en un Word aparte o que lleves en una libreta cuáles son estas reclasificaciones que realizaste, cosa que una vez que te hagan la pregunta, simplemente ya tienes identificado cuál es la reclasificación y la traduces nada más o la vuelves a copiar en la pregunta. ¿Sí? Entonces, eso es un poco más para que vean cómo es la estructura de estas preguntas. Por ejemplo, puede ser, diga una reclasificación importante de balance. Tienes las cuentas por cobrar comerciales, las cuentas por cobrar vinculadas, tienes la parte de obligaciones financieras, ¿sí? Todas las que hemos visto que son las principales cuentas donde se encuentran posibles reclasificaciones. Te dicen las de estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Como hemos visto, tienes de repente por ahí otros ingresos y otros gastos que tienen que ser operativos o de repente son operativos pero tienen que pasar a otros. De repente hay algo por ahí en diferencia en cambio que está considerando y no debería estar ahí. ¿Sí? De repente hay algo en gasto financiero que no está y debería estar en otros. Entonces es un poco ir construyendo nuevamente esas reclasificaciones. Que si bien es cierto, las podemos haber hecho, ustedes las pueden hacer en su metodizado en su casa y luego en la PC llegan y si no están ordenados, si no se acuerdan cuáles han hecho, de alguna forma va a ser trabajoso. Entonces yo les recomiendo que lleven anotadas las reclasificaciones que ya realizaron para que simplemente cuando les toque la pregunta se acuerden y puedan identificarlas de manera mucho más rápida. ¿Sí? Ahora, otra cosa, chicos, si alguien quiere participar en alguna pregunta, por favor levanten la mano para poder darle pase, ¿sí? Porque la plataforma, cuando ustedes creo que levantan la mano, me envía una notificación inmediatamente, entonces ahí es mucho más rápido y mucho más visible. Como les dije, esa es una lista, ¿de acuerdo? Por la parte de metodización. Entonces, vamos a recordar en metodización cuáles son las cuentas principales que suelen haber reclasificaciones. Como hemos visto en varias semanas, tanto conmigo como con el profesor Bertolotto, las principales suelen ser cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a vinculadas, cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a vinculadas, ¿de acuerdo? Obligaciones financieras de corto plazo, obligaciones financieras de largo plazo, ¿sí? También suelen estar en qué otra parte. A ver, por ejemplo, en el estado de resultados, una cuenta que suele tener muchas reclasificaciones, como ya les dije, es los gastos operativos, ¿no es cierto? Muchas empresas mandan hacia otros gastos, algunos gastos operativos, ¿para qué? Para que la utilidad operativa crezca un poco, ¿no es cierto? Para que aumente un poco ficticiamente. Entonces, ustedes tienen que reconocer estos gastos y asignarlos de manera eficiente, ¿sí? Si es que consideran o no que una reclasificación debe ocurrir. Entonces, esta primera pregunta va un poco por ese lado. Potencialmente una pregunta puede ser, a cápite A indique dos reclasificaciones de balance, a cápite B dos reclasificaciones de estos resultados, ¿sí? Y a cápite C, y acá es donde prácticamente les estoy dando un super tip, es siempre, repito, siempre en toda mi experiencia en el curso, viene una pregunta de diferencia en cambio, ¿sí? Entonces, estudien diferencia en cambio porque puede venir de alguna forma como exposición, como en la posición monetaria de la empresa, si es activa o pasiva, como si la empresa utiliza derivados, que también los vimos a bastante detalle en la clase anterior, o cómo se generó este efecto de diferencia en cambio, ¿no? Por ejemplo, si genera una pérdida, ¿por qué genera una pérdida? Porque el tipo de cambio subió o bajó. Ah, si subió o bajó, ¿por qué fue? Porque la empresa es posición activa o posición pasiva, ¿sí? Entonces ahí prácticamente les estoy dando un súper consejo para que vuelvan a repasar y estudien bien esa parte de diferencia en cambio y cómo se genera. ¿De acuerdo? Entonces, quiero hacer un paréntesis. ¿Está clara esta parte de diferencia en cambio y cómo se genera? Todo el mundo recuerda, creo que vimos en varias sesiones, igual también lo tocaron con el profesor Bertolotto. ¿Sí? ¿Se acuerdan también del control de lectura? Luciana, tienes una pregunta. Sí, o sea, en general lo que tenemos que tener claro con el tipo de cambio, si es pasivo o es una posición pasiva o activa y más o menos por qué, ¿no? Claro, así es, tal cual como mencionas. Si es una posición activa o pasiva, ¿por qué? Yo les recomiendo también vean si tomó alguna acción para mitigar ese riesgo o si simplemente decidió aceptarlo y no tomar ningún derivado. Si tomó un derivado, si pueden saber cuál derivado. Y una pregunta que a veces una vez vino, por ejemplo, y muchos chicos no lo entendieron muy bien, fue, por ejemplo, si tu posición, digamos, voy a
compartirles mejor una pizarra en blanco. ¿Ya? Esa fue una pregunta que se hizo en una PC en ciclos pasados. Tenías una posición monetaria de más 10 millones, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Y tienes un derivado venta de 5 millones. ¿Este derivado es eficiente o no es eficiente? ¿Quién me podría decir si es eficiente o no es eficiente? ¿Un voluntario? Luciana. Yo te diría que depende, porque si bien no te está restando los 10 millones, que es donde llegarías a la posición cero y sería lo mejor para ti, la empresa sí podría tomar ese riesgo si de repente Ya, pero, considera que ojo, podría ganar. perdón que te interrumpa. Recordemos que estamos analizando empresas corporativas cuyo fin no es generar ganancia o pérdida por tipo de cambio. Ay, Siempre cierto. va a ser No sería absolutamente para eficiente. mitigar el riesgo. No estamos, sería otra visión si estuviéramos analizando algún banco o fondo de inversión donde utilizan la diferencia en cambio para ganar rentabilidad. Ya, entonces no sería eficiente, No porque sería no, eficiente. ¿Por qué no sería eficiente? porque la eficiencia del derivado está en que lo mitigues a cero. Ya, entonces, ¿cómo sería tu posición neta? ¿Cuánto te saldría? Cero. Ahí en ese caso 5 millones, pero lo que yo quiero es que me salga cero. Ya, no, pero en este caso, ¿cuánto sería tu posición neta? ¿5 millones? Mm, sí, 5. Sería 15 millones. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Ah, porque estás tienes una vendiendo. posición positiva, eres activo y aparte estás vendiendo. Mm, sí, ya entendí. ¿De acuerdo? Si estuviera comprando, si hubiera restado, ¿cierto? ¿O cómo es? Perdón, tienes razón. Estaba al revés. Ay, ya, Estaba al revés. Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Era 5, pero la idea es que sea compra. Por ejemplo, tienes una posición de más 10 y estás comprando 5. Entonces, ¿tu posición neta cuánto es? Más 15, ¿no es cierto? ¿Sí, Luciana? Sí, ahora sí. Es que como decía venta, por eso te dije Sí, sí, 5. sí, no te preocupes, estaba erróneo. Es más 15. En este caso, ¿es eficiente o no es eficiente? Evidentemente no, porque me está aumentando mi Ya, posición en este neta. caso no es eficiente. Ahora yo te hago la pregunta. Nuevamente, si puedes tú misma, Luciana. Ujú. Voy a ver si puedo copiar toda esta. Ya, nuevamente tenemos una posición de 10 millones positiva y tenemos un derivado de venta ahora sí de 5 millones. ¿Cuánto será tu posición neta? De 5 millones. 5 millones, ¿no es cierto? ¿El derivado Ujú. es eficiente o no es eficiente? No, porque tengo que llegar a cero para que sea Ya, eficiente. ojo, acá, y eso es lo que quiero que comprendan. Cualquier derivado que haga que tu posición se acerque más a cero es eficiente. Si se Ok. aleja de cero, si te lleva para el camino opuesto, es ineficiente. ¿Sí? Ahora, Ujú. lo ideal sería que te lleve a cero. O sea, cero sería como que súper eficiente, pero no siempre se va a dar ese caso. Entonces tenemos que, de alguna forma, estar siempre en la idea de que un derivado puede llevarnos al cero, pero también puede acercarnos al cero. ¿Sí? Entonces, nuevamente, siempre que el derivado nos acerque a una posición monetaria, una posición neta más cercana a cero, es eficiente. Si nos aleja, es ineficiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está Por claro, más chicos? Mario, por más Mario que, por ejemplo, si mi derivado de venta hubiera sido de 1 millón, igual hubiera sido eficiente. Lo que pasa es que el derivado es eficiente porque de alguna forma estás mitigando 1 millón del riesgo. ¿Sí? O sea, el que te acerque a cero, yo coincido contigo, 1 millón de repente no me cubre casi nada del riesgo, pero me está cubriendo algo, me está acercando a.
Entonces es, si quieres, eficiente porque la dirección es correcta, pero no cubre todo, pero está acercándose. Ok, Ese es el punto, si quieren, de equilibrio de cambio. me quedó claro. Creo De que hay acuerdo. una pregunta. A ver, ¿tienes una pregunta? No, no, Sharon acaba de hacer A una ver, pregunta. Sharon tiene una pregunta. Mario, ¿cuál es la diferencia entre compra y venta? No entiendo muy bien. De acuerdo. A ver, Sharon, ¿recuerdas la clase pasada donde dijimos que si tú tienes una posición monetaria y también para el control de lectura se los pusimos, puede ser una posición activa o pasiva? Activa es si tienes excedente de dólares o pasiva es si tienes más pasivos en dólares, ¿no es cierto? Recordemos que la posición monetaria se define como la suma de los activos y pasivos en dólares o en una moneda extranjera, ¿sí? Si tu contabilidad está en soles, el dólar es una moneda extranjera. Si tu contabilidad está en dólares, el sol es una moneda extranjera, ¿sí? Como de moneda extranjera. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una posición monetaria, PM lo estoy poniendo como posición monetaria, de más 10 millones. Si es de más 10, ¿qué quiere decir el signo más? Es que es activo, quiere decir que tienes más activos que pasivos en un monto de 10 millones de dólares. Entonces, si es positivo, a ti te conviene que el tipo de cambio suba, porque esos 10 millones, si antes valían 3,5 y ahora el tipo de cambio está en 4, antes valían 35 millones de soles, ahora valen 40 millones de soles. ¿Sí? Si fuera pasiva, te conviene que el tipo de cambio baje. ¿Por qué? Porque mi exposición era 10 millones de soles negativo, y si el tipo de cambio estaba en 3,5, antes tenía que usar 35 millones de soles para comprar 10 millones de dólares, y si baja a 3, ahora tengo que gastar solamente 30 millones de soles para comprar 10 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si es pasivo o activo, frente a una bajada o subida del tipo de cambio, te va a convenir o no te va a convenir. Entonces, primero por ese lado. Ahora, el derivado siempre tiene que ser en la posición opuesta a tu posición monetaria. Si tu posición monetaria es activa, ¿qué tienes que hacer para que llegar esa posición activa a cero? Si es positiva, tienes que vender, ¿no es cierto? Entonces sales a vender. Si tu posición es negativa, es pasiva, ¿qué tienes que hacer? Comprar. ¿Para qué? Para subir tu posición y llevarlo a cero. ¿De acuerdo? Es como que vendes el exceso o compras el déficit para poder llegar a cero, siempre. Entonces, eso es un poco la definición del uso de derivados para la diferencia en cambio. ¿De acuerdo, Sharon? Perfecto. De acuerdo, chicos. Entonces, como les dije, esa siempre viene como en la primera pregunta o primer bloque de la PC. Suelen preguntar reclasificaciones y siempre suelen haber una pregunta de diferencia en cambio. Por lo tanto, les recomiendo que la lean. Como bien deben haber visto para el control de lectura, hay un acápite específicamente que habla del riesgo de tipo de cambio. Les recomiendo que lo lean bien, lo entiendan bien, ¿sí? Y también de alguna forma lo analicen. Entonces, eso iría por el lado, la pregunta número uno. La pregunta número dos, que suele ser un poco más de análisis estratégico, es simplemente hacer lo que han hecho en las clases con el profesor Bartolotto, partir de un análisis macro, como les dije, un análisis un poco más micro, del FODA, las 5 fuerzas de Porter de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Qué riesgos está sujeta la empresa? ¿Quiénes son sus proveedores clave, etcétera? Un poquito más de ese tipo de análisis estratégico, digamos. Y luego, la parte de análisis de rentabilidad es full utilización del metodizado para poder generar opiniones de rentabilidad o conclusiones de rentabilidad en cuanto a los ratios principales que hemos hallado. ¿Sí? Recordemos que la finalidad del metodizado son los ratios. Trabajamos el metodizado, trabajamos la plantilla para poder obtener los ratios. ¿De acuerdo? Entonces, los ratios es lo principal que vamos a tener que analizar. Y justamente eso es lo que voy a detallar un poco más en la siguiente sesión, en la de las 3:20, para que pueda explayarme un poco más. En esta primera estoy un poco cerrando este primer acápite. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, esto es lo que suele venir en la PC a este nivel. Como les dije, suelen ser 3 grandes bloques de preguntas. Y lo que yo les recomiendo principalmente es, uno, que lean bien el metodizado, o sea, lean bien, perdón, el notas, el estado financiero, pasen estos a un metodizado, no tengan miedo de mover cuentas o reclasificar cuentas. Justamente Luciana tiene una consulta que la vamos a ver en la sesión de las 3:20.
y analicen mucho, cuestionen mucho la información, porque finalmente lo que ustedes tienen que responder es un juicio crítico de lo que están haciendo. Sí, como les dije en la calificada, no les voy a calificar bien o mal si, por ejemplo, un ratio del ROE era 11.21 y ustedes pusieron 11.22. O sea, eso no amerita quitar puntaje, ¿de acuerdo? Pero sí amerita el quitar puntaje que ustedes no hayan analizado ese ROE y no sepan de qué se compone. Ustedes de repente dicen, sí, la empresa es rentable con ese 12.21, pero en realidad el ROE del año pasado era 15 y ha bajado a 12.2. Entonces, no han hecho un análisis pertinente de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Va un poco por esas líneas el trasfondo del curso, y como ya les repetí en varias ocasiones, es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Para quienes tengan alguna duda respecto a algún estado financiero, siempre tienen el libro de International Financial Statement Analysis de Robinson, que está colgado en el Paideia, donde pueden también hacer uso en todo lo que necesiten, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tip les voy a dar? Otra cosa que tiene que estar muy claro en el examen y muy claro en su parcial es que ustedes tienen que ir conociendo a fondo el giro operativo de la empresa, ¿de acuerdo? No pueden ir no sabiendo cuál es el giro o cuál es la actividad económica de la empresa, ¿de acuerdo? Y muchas veces pasa que hay chicos que se confían y porque la empresa les es familiar o han escuchado hablar de esta empresa, creen que ya conocen cuál es el giro operativo. Pero créanme, las empresas a veces tienen su giro operativo tan diversificado que hay cosas que ustedes no pensaban que era parte del giro operativo que en realidad lo son. ¿Y por qué esto es un punto importante? Porque tú vas a clasificar como gasto operativo o como ingreso operativo todo aquello que pertenezca a este giro del negocio. Entonces, si no tienes bien claro cuál es el giro del negocio, no vas a tener bien claro cuáles son tus filtros para poder clasificar esta información en el estado de resultados. ¿De acuerdo? Es un dato súper importante que también tienen que analizar. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, a ver chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, duda o consulta? Veo que ya hay más conectados también. En el caso de, para conocer el giro operativo de la empresa, eso estaba en las notas, si no me equivoco, en la primera parte de la presentación de, de los estados auditados, ¿cierto? Pero ¿a dónde más podría yo ir a revisar eso? ¿O solo Perfecto, con perfecto. información de ahí? Luciana, tienes dos alternativas y gracias por tu comentario. Tienes dos alternativas. Una alternativa es en las primeras páginas del estado financiero, de las notas del estado financiero, tienes la presentación de la empresa y tienes un acápite que se llama actividad económica. ¿Sí? Ese acápite de actividad económica define todo lo que engloba el giro comercial o giro operativo de la empresa. Y como segundo filtro, si lo desean, van a la memoria anual y ahí también suelen tener esta información mucho más detallada. ¿De acuerdo? Y justamente esa consulta me abre paso al siguiente punto. ¿Qué información o qué cosas debo llevar a la práctica? ¿Sí? Cuando el curso era presencial, lo que suelen llevar y lo que deben llevar, ¿sí? De manera casi obligatoria a la PC es, uno, las notas al estado financiero, ¿de acuerdo? Dos, el metodizado. Tres, tienen que también buscar si es que existe algún informe de clasificadora de riesgo de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que en una tarea les dije que averiguaran cuáles eran las clasificadoras de riesgo que habían en Perú? ¿Sí? Esa tarea no era por las puras, se las di para que ustedes supieran cuáles eran las clasificadoras y puedan luego buscar informes dentro de cada una de ellas, dependiendo de la empresa que analicen. ¿Sí? Prácticamente el informe de una clasificadora de riesgo es una versión ya hecha de un análisis en rentabilidad, liquidez y solvencia. Entonces, prácticamente ya tienen una super ayuda ahí, si es que lo consiguen. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la clasificadora ya lo hizo. ¿Se acuerdan que en una clase les expliqué que las empresas para poder emitir bonos, ¿sí? O acciones en la Bolsa de Valores de Lima, y que sean públicos,
tiene que contar con estas clasificadoras de riesgo para que los inversionistas puedan acceder a la información. Entonces, estos informes se encuentran en Internet, en las páginas de las clasificadoras, que ustedes mismos me dijeron cuáles eran, y por ahí pueden descargar esos informes, si es que los hubiera, y ya tienen un gran punto de partida, ¿sí? Y ojo, cuando digo gran punto de partida es porque esto es un punto de partida. Ese análisis no es el que ustedes tienen que copiar y pegar nada más en su respuesta de la PC, ¿sí? Quien hace eso va a estar mal y no va a tener buen puntaje. Esta clasificadora de riesgo le va a permitir a ustedes tener cierto sentido de por dónde va la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Si es que hay un problema en la rentabilidad, lo van a ver en esta clasificadora. Si es que hay una mejora, la van a ver en esta clasificadora. Entonces, ya les permite tener un análisis inicial de un tercero y ustedes, con lo que están obteniendo en su metodizado, van a saber también por qué camino van a tener que ir, qué ratios son los más importantes o de repente qué ratios son los más afectados. ¿De acuerdo? Eso es un gran punto. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Sí? Dejo un poco abierto el micrófono a quien quiera participar, quien tenga dudas, quien quiera hacer alguna duda, alguna consulta. Yo tengo otra duda, Mario, disculpa que te moleste tanto. Dime, no te preocupes. Análisis estratégico, ¿qué era lo que teníamos que tener súper claro? Ya, como les dije, el análisis estratégico suele ser un análisis que comienza a un nivel más macro, ¿sí? Parte, por ejemplo, de cómo está la industria, de cuál es el PBI del sector, si ha habido un crecimiento en el PBI del sector, y acá es mucho proactividad suya, ¿sí? Es un curso en realidad que les exige a ustedes investigar, no es un curso que solamente tienen que ir y responder una pregunta con la información que nosotros les damos, sino es que ustedes averigüen y tengan justificaciones, ¿de acuerdo? Es un análisis estratégico de cómo está la industria, el sector, luego también dentro de la empresa, quiénes son sus principales clientes, proveedores, que hagan un FODA, un Fuerzas de Porter, un 5 Fuerzas de Porter, cuál es el poder de negociación, el poder con los clientes, el poder de negociación con los proveedores, productos sustitutos, ¿de acuerdo? Amenaza de potenciales competidores entrantes en la industria, barreras de entrada, ¿sí? Barreras de salida, es un poco economías de escala, es ese tipo de análisis, ¿de acuerdo? Sí, gracias, ya me quedó claro. De acuerdo. ¿Algún otro tiene alguna consulta, chicos? ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, a ver, por el lado del control de lectura, la mayoría sacó buena nota, entonces también asumo que están familiarizados con estos términos de las cuentas, por lo tanto van a poder también rendir una buena PC1, ¿sí? ¿Qué otro comentario les puedo hacer de la práctica calificada 1? Como les dije, van a tener estos tres grandes bloques de pregunta, ¿sí? Tienen todavía una comunicación pendiente del profesor es para que les digan detalladamente cómo va a ser la metodología. Todos los profesores vamos a estar de alguna forma pendientes también de dudas o consultas que puedan haber. Como les dije, la información que tengan que llevar para quienes recién se están conectando a las sesiones, las notas del estado financiero, ¿sí? El metodizado, informe clasificadora de riesgos si es que consiguen alguno, la memoria anual también es importante, ¿de acuerdo? Principalmente esos 4 archivos, ¿de acuerdo? Ahora, un comentario adicional de qué cosa es lo que buscamos como respuesta en este curso. Cuando les hacemos una pregunta de análisis, usualmente en el curso en presencial, esta estaba limitada a un bloque de pregunta por carilla, ¿de acuerdo? Un bloque de preguntas se resuelve dentro de una carilla de un cuadernillo de respuestas.
Las indicaciones se las vamos a dar oportunamente para el APC de la metodología, se los va a confirmar el profesor Bertolotto, pero también es importante que sepan que justamente buscamos un espacio limitado en la respuesta para que su capacidad de síntesis también pueda ser evaluada, ¿de acuerdo? No buscamos el palabreo de cosas que vuelvan a transcribir información con otras palabras. No, en el curso lo que buscamos principalmente es danos tu opinión, sí o no, claro, y por qué sí o no. ¿Hubo una mejora en la rentabilidad? Sí, no, ¿por qué? Te puedo preguntar, el ratio del EBITDA, el margen EBITDA, cayó del año 2017 al 2018. ¿Por qué? Y lo que busco no es que me digas cayó porque el EBITDA disminuyó y la venta subió. No, lo que busco es, ya sé que eso pasó, obviamente un numerador y un denominador, un cambio porcentual va a ser un decaimiento, pero lo que busco es la justificación y el sustento de por qué cayó la venta. Que me digas, ok, la venta subió o cayó, por ejemplo, porque tenías tres grandes clientes. Y dentro de esos tres grandes clientes, uno compró menos o uno comenzó a disminuir su pedido. ¿Y cómo supiste eso? Porque fuiste al estado de resultados, viste la venta, viste la cuenta de la venta, te diste cuenta que habían varios proveedores o que los proveedores estaban muy concentrados en muy pocos y luego fuiste a la memoria anual y viste qué pasó con esos proveedores. ¿Sí? Como les digo, este curso es mucho de análisis, es mucho de meterte al detalle de lo que te pregunto. No es que simplemente hagas un comentario superficial de lo que está pasando. Para un comentario superficial podemos ver nosotros mismos el estado financiero y vamos a entenderlo, pero ese no es el fin del curso. El fin del curso es que tú tengas un juicio crítico y puedas desarrollar este juicio crítico en el curso. ¿Sí? Entonces, chicos, habiendo dicho esto, no sé si alguno tenga alguna pregunta o consulta adicional hasta ahora, o está todo claro. Cintia levantó la mano. Cintia. Sí, hola María. Bueno, no sé si es válida mi consulta, pero si baja el ROA y el ROE, digamos, ¿cuál es el que es más mm, peligroso o cuál es el peor que puede bajar? ¿Cuál No es sé el si... peor que puede rebajar en términos de ratios? Ajá, Mira, yo te recomiendo, si cuando hagas rentabilidad, lo principal va a ser ROE y margen de EBITDA. ¿Sí? De alguna forma esos son los ratios más claves. Y si quieres, me guardo tu pregunta, Cintia, para la siguiente parte, porque justo estoy dejando todos los ratios para esa siguiente parte. ya, ok. Pero más o menos de esta parte, ¿alguno tiene alguna consulta, pregunta, duda, comentario? Fedra, creo que tienes una pregunta. Así, Mario, no, bueno, mi consulta iba más por el lado de cómo iba a ser tomada la práctica, o sea, iba a ser por Paideia, iba a ser por Google Forms, creo que es otra forma en la cual han hecho las prácticas, más o menos el tiempo y todo lo demás para poder rendir. Sí, mira, justamente nosotros tenemos una reunión de coordinación mañana, todos los profesores del curso, con el coordinador, que es el profesor Bertolotto, y ahí él nos va a estar comunicando finalmente cómo va a ser la metodología, ¿sí? Y se los vamos a comentar oportunamente en la semana. El tema de forma no debe influenciar para bien o para mal el desarrollo. Lo que debe primordiar, pesar o ser más importante de alguna forma es la empresa que ya se la dieron, que es Aceros Arequipa. Esa información sí es clave que la tengan con tiempo y que comiencen a trabajar en el desarrollo de su metodizado. Sí. Y en verdad, estoy seguro que ya lo han comenzado algunos. En el caso de Luciana, me parece que comentó al inicio de la clase que ya lo está trabajando. Me parece perfecto. Espero que también los demás ya hayan comenzado a hacer un primer filtro. Si quieren, como recomendación mía, de ya haber dictado el curso varios años, em, es muy, muy, muy provechoso que se junten en grupos. ¿Sí? Te los recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas solo, de alguna forma puedes cometer algún error que lo vas a cometer siempre porque no hay nadie contra quien compares. En cambio, cuando te juntas en grupo de tres o cuatro personas, yo les diría hasta cuatro máximo porque es de alguna forma un poco más de ayuda. Obviamente les digo, júntense a trabajar, a metodizar. Ya comienzan a surgir las discusiones de por qué reclasifico esto, por qué no, a mí me parece que sí, a mí que no.
y comienzan a dar justificaciones. Entonces la riqueza justamente del análisis está ahí, en que cada uno defiende una perspectiva y al final logren conciliar. Entonces, de nuevo, nuevamente, no es obligatorio, pero les recomiendo bastante que se junten en grupos de 3 o 4 alumnos y comiencen a intercambiar ideas y a metodizar juntos, ¿sí? Eso les va a ayudar bastante a, de alguna forma, ir analizando los temas del curso, ¿sí? Al final, cada uno tendrá su propia opinión y cada uno trabajará la pregunta de la práctica de manera individual y obviamente de manera a criterio personal, ¿no es cierto? Porque ya puede variar con la pregunta, o también puede variar de alguna forma el valor que te demos y puede hacer que tu pregunta sea opuesta a la que antes habías conciliado porque te hemos cambiado una variable. Entonces, eso es importante que conozcas el trajín del curso. ¿Alguno tiene otra pregunta? Creo que con eso respondí a tu pregunta, Fedra. No sé si creo que tú hiciste la consulta. Sí, sí, ya me quedó claro más o menos, gracias. De acuerdo. A ver, chicos, ¿alguno tiene otra pregunta, duda, consulta, comentario? ¿Está claro, chicos, para los demás? No hay ninguna otra pregunta hasta lo que voy diciendo. ¿Sí? ¿Para todos está claro? Nuevamente vuelvo a hacer la consulta. ¿Está claro cómo expliqué las preguntas de la PC, los bloques? ¿Están claros? Sí, todo claro, Mario. De acuerdo. A ver, bueno, Luz, Leslie también confirma todo claro. Lo que me sorprende es que no se haya cortado la sesión. Yo justo la había partido en 2 horas para tener un poco más de tiempo, pero no importa. Continuamos entonces. A ver, justamente esta siguiente parte que pensaba hacer es entrar un poco más al tema de ratios, ¿sí? Y para esto, primero voy a proyectarles una PC antigua o pasada para que puedan ver más o menos cuál es la estructura que buscamos en el curso. ¿De acuerdo? ¿Ustedes tienen PCs antiguas? ¿Han podido ver, han tenido oportunidad de revisarlas? No. ¿Están subidas en Paideia o algo? No, justo las PCs no se suelen compartir, pero a veces suelo utilizarlas yo, bueno, particularmente creo que también la mayoría de jefes de práctica como para que tengan una primera noción de cómo son las evaluaciones en el curso. No, si no están ahí, no, porque creo que en el banco de exámenes, no sé si aparece en el banco del SEGAT, no he De acuerdo. revisado. Lo que suele pasar es que muchas veces se suelen compartir evaluaciones entre sus compañeros de ciclos que ya llevaron, ¿no? Entonces por eso de repente les hacía la pregunta. A ver, les voy a compartir. Por ejemplo, esta práctica se tomó el año pasado. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ya. Este es el esquema que solemos tomar cuando hacemos la evaluación de manera presencial. Por ejemplo, les decimos siempre, en este caso era la industria del envase, ¿sí? Se permite el uso de materiales, libros y apuntes de clase. Prácticamente puedes llevar lo que creas necesario para tu PC, ¿sí? Y damos esta libertad justamente porque o sea, queremos análisis, no queremos una respuesta teórica, no te vamos a pedir que memorices nada. Lleva lo que necesites porque la respuesta no va a salir de un libro, va a salir de lo que entiendas del libro con el análisis aplicado a la empresa. Entonces, tienes que necesariamente haber estudiado la empresa y haber hecho un análisis previo para poder responder las preguntas. Si es que no lo has realizado, así tengas varios libros a la mano disponibles en ese momento, se te va a complicar por el tiempo. Y por eso les digo, créanme que este curso requiere dedicarle tiempo previo, ¿sí? No es que le dediques 24 horas al día durante toda una semana, pero sí es que le dediques un tiempo y pongas a analizar, ¿de acuerdo? Entonces un poco es eso lo que queremos hacer con el curso. Luego te dice, con la información recopilada de la empresa se le pide responder las preguntas siguientes, considerando para sus respuestas un espacio máximo de una carilla por cada pregunta, es lo que les decía,
y este espacio máximo incluye los cuadros que puedan servir de sustento a su respuesta. No está permitido usar lápiz o lapicero borrable. Y por ejemplo, tenemos pregunta 1. La pregunta 1 te dice, luego de evaluación del entorno de la compañía, usted se toma el tiempo de completar los estados financieros metodizados incluidos en el PayEye, los cuales debe descargar. Y te dice, revise la información y revise lo siguiente. En este caso, nosotros hicimos un ensayo y no se les dio para esta oportunidad, por ejemplo, el nombre de la empresa y simplemente se les daba un metodizado a medio llenar, como para que los chicos en ese momento completen el metodizado. Eso fue un caso particular de un análisis que se hizo en ese momento. Pero el trasfondo es el mismo, ¿no? Te dice, los estados financieros metodizados adjuntos brindan información adecuada y para responder una pregunta realice los ajustes correspondientes. Prácticamente te dice, reclasificaciones, hazlas e indica cuáles son. ¿De acuerdo? Y en este caso era, ¿qué reclasificaciones estás haciendo y cómo estas reclasificaciones afectan, ¿sí?, tus ratios de rentabilidad y liquidez? Por ejemplo, si es que hago una reclasificación de gasto operativo, me va a afectar obviamente la rentabilidad porque el margen de utilidad bruta, el margen bruto o el margen operativo puede cambiar, ¿no es cierto? Y si de repente reclasifico algo como obligación financiera en el balance general, puede afectar mi ratio de liquidez. ¿Por qué? Porque de repente tengo algún ratio como en el servicio de deuda que toma en consideración las obligaciones financieras de corto plazo, como ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, ahí también puede ser que sea necesario especificarlo, ¿sí? Entonces, en esta pregunta lo que te pedían era un poco qué reclasificaciones estás haciendo y haz un comparativo. Antes de reclasificar, cuánto era ese ratio de rentabilidad, por ejemplo, el ROE, y con la reclasificación, cómo cambió. Y explica un poco cómo se dio este cambio, ¿sí? Como pueden ver, no es muy complejo, para nada. Simplemente reconocer, y acá te damos varios ejemplos donde puedes hacerlo, que en este caso creo que no vale la pena entrar al detalle porque es una empresa distinta al rubro y los puede confundir en algunas cosas, pero suelen ser donde siempre están, ¿no? Como les dije, en todo caso en otros ingresos, ¿no? A veces también dentro de la venta, suelen estar también en cuentas por cobrar comerciales, ¿sí? O sea, estas cuentas, como les digo, se las repito, porque son clásicas. Ahí siempre hay reclasificaciones que hacer. Entonces, es muy poco probable que en una cuenta por cobrar vinculadas no haya nada, por ejemplo. Siempre va a haber, aunque sea un saldo chico por reclasificar. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta B te decía, asimismo incorpora la información de los datos de la información complementaria. Acá te piden, por ejemplo, completar la depreciación del periodo, las intangibles, las compras, ¿sí? Era un poquito más de escaneo de información, como el control de lectura, pero para completar. Entonces también acá, si han leído previamente las notas, no deben tener mucha complicación. Luego, la tercera pregunta, o sea, la parte C de la pregunta 1 te decía, sustente la pérdida por diferencia en cambio que se tiene en el año 2018 basados en la posición de cambio de moneda extranjera y el movimiento del tipo de cambio del año 2017 al 2018. ¿Ya ven? Esta pregunta que les dije es clásica. Siempre viene una pregunta de diferencia en tipo de cambio. Por eso les digo, apréndanse bien cuál es la diferencia en tipo de cambio de la empresa, cómo se movió el tipo de cambio, qué sucedió dentro de la empresa usa o no usa derivados y finalmente ganó o perdió en diferencia en cambio. ¿De acuerdo? Entonces es súper importante y en verdad esa pregunta espero que la respondan súper bien porque creo que la hemos visto varias veces en el curso. No solo conmigo, sino también con el profesor Bertolotto. Entonces creo yo que están bien preparados para responder esa pregunta. Si es que alguien tiene algún comentario o duda, por favor, siéntanse libres de levantar la mano en cualquier momento e interrumpirme. ¿Sí? En la parte D, por ejemplo, les dice, explique si este párrafo indica que la empresa ha capitalizado intereses dentro del inmueble, maquinaria y equipo dentro de los años 2018 y 2017, pues es un dato que se debe incluir dentro de los ratios que impliquen cuantificar el menor costo de financiamiento. A ver, en este caso era algo puntual dentro de la contabilidad de la empresa, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo suelen, quién me da un ejemplo de cómo son los intereses activados? Que eso también lo comentó el profesor Bertolotto. A ver, ahí sí quiero que ustedes participen y ustedes mismos me lo digan. ¿Quién se acuerda cuáles son o cómo son los intereses activados? ¿Algún voluntario? A ver, Cintia. Si no me equivoco, son los intereses que están relacionados con el trabajo en curso de la empresa.
Ya, a ver, dame un ejemplo. Ah, ay, no te sabría decir, no me acuerdo o sea, lo apunté, pero no recuerdo bien el ejemplo que dio. A ver, alguien que pueda ayudar a su compañera, ¿quién podría darme un ejemplo, a ver, de un interés activado? Luciana. Si no me equivoco, el ejemplo que nos dio el profesor era que había mercadería por llegar o algo así. No sé si era mercadería. Era algo que todavía no estaba dentro de la empresa, algo que lo habías comprado con el banco, pero como que todavía no lo tenías tuyo. Y cuando llegaba, recién ella se volvía tuyo, ella se volvía parte de tu IME, recién lo convertías en recién ese interés activado se convertía en un interés normal. Ya, a ver, de acuerdo. Muchas gracias por sus intervenciones. A ver, yo complemento un poquito más. ¿Cuál es el ejemplo clásico en en esas empresas industriales? A ver, ¿cuál es el ejemplo clásico de esas empresas industriales? ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando estamos en ese tipo de empresas, las empresas buscan algo que se llama, bueno, dentro de finanzas per se, para quienes estén interesados en seguir esto, el término puntual, técnico, se llama Project Finance, ¿de acuerdo? Para quienes quieran indagar un poco más por fines ya, digamos, de recreativos que les guste finanzas, pueden buscarlo como Project Finance. Pero, ¿qué es en español financiación de proyectos? ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, una empresa quiere construir una fábrica, digamos, un almacén o necesita alguna inversión fuerte de dinero para construir un activo grande que va a generar ingresos a la empresa. Por lo tanto, decide tomar el proyecto y el proyecto se financia de una forma independiente casi de la empresa. ¿Por qué? Porque es tan grande que tienen que buscar de repente varios bancos, ¿no? Sacar bonos, etcétera, conseguir inversionistas. Entonces se financia de esa forma. ¿Y qué va a pasar? Los intereses activados quieren decir que son intereses del, por este préstamo que te hicieron para poder construir la planta, digamos, pero se van a capitalizar, ¿sí? Dentro del IME hasta que no lo hayas terminado. ¿Por qué? Porque una vez que recién lo has terminado, ya es tuyo y ya se comienza de alguna forma a devengar el interés financiero como gasto financiero. Y antes, ¿qué hacías? Lo ibas capitalizando dentro del mismo proyecto. ¿Por qué? Porque todavía no estaba terminado. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo de entender cómo funcionan ese tipo de intereses. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, en la pregunta E, te decía, indique si existe una variación importante material en el patrimonio basados en el estado de cambios en el patrimonio del año, comparando los años 2018 y 2017. Si lo hay, indique cuáles son los efectos materiales. Asimismo, indique si el excedente de revaluación es una causa que la empresa tenga más patrimonio y esta mejora el ratio ROE. En este caso, era una coyuntura puntual para esta empresa. Había una cuenta que se llamaba excedente de revaluación, ¿sí? Dentro del cambio en el patrimonio, que hacía que el patrimonio cambiara de un año a otro. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente el ROE se te movía, ¿no es cierto? Entonces, lo que te decía esta pregunta es, ¿este monto por excedente de revaluación es material o no es material? O sea, ¿cambia el ROE o no cambia el ROE? ¿Es tan grande el cambio que te hace variar mucho el ROE o no? Entonces, sí, no. Y luego, ¿por qué? ¿Cómo se ha afectado el ROE? El ROE se ha afectado porque te estás cambiando el patrimonio de un año, entonces la utilidad neta se divide entre un número mayor o un número menor, dependiendo de lo que sea. Por lo tanto, el ROE sube o baja al año 2018. Y es un poco el análisis que estamos buscando en esta pregunta. Como se dan cuenta, esta primera pregunta, que es más que todo lectura de estados financieros y reclasificaciones, requiere un rápido entendimiento de qué cosa quiere la pregunta y una respuesta puntual y, digamos, bien enfocada a lo que están solicitando. Aquí no hay mucho de juicio crítico porque las respuestas casi siempre suelen ser una sola, ¿no? No hay todo un abanico de respuestas. Cuando ya les pedamos opiniones en rentabilidad, puede ser que haya un poco más de, de- de intervalo en dónde elegir o por qué camino elegir, donde ya ustedes van a poder decidir con qué sustentar la respuesta, ¿no es cierto? Y dependiendo de cómo lo hagan, será la respuesta corregida de manera 100% del puntaje o un porcentaje proporcional dependiendo ya de cómo sea su respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, eso, digamos, era la pregunta uno que yo les había comentado al inicio de la clase.
Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, Ya, perfecto. Ahí Leslie también comentó todo claro. Ya. La pregunta 2, como les dije, suele ser una pregunta de análisis estratégico, de acuerdo a la empresa. Entonces, por ejemplo, en este caso te decían, ustedes son analista de planeamiento estratégico y dentro de los posibles escenarios que están analizando desean medir el impacto en el modelo de negocio de industrias del envase ante un escenario de recesión mundial. Por lo tanto, se realizan los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles considera que son actualmente los elementos diferenciales que permiten lograr una ventaja competitiva sostenible para la empresa? Entonces acá prácticamente es analizar mediante un FODA cuál es tu ventaja competitiva, ¿sí? En este caso, ustedes han llevado una infinidad de cursos de este tema, tanto en teoría organizacional, gestión de organizaciones y otros más, donde saben el análisis estratégico de una empresa, porque una empresa se diferencia de otra, cuál es el potencial o la fortaleza de la empresa, cuál es la oportunidad, ¿sí? Entonces un poco aterrizar eso con un análisis un poco más macro de la industria y también de la empresa. Y aquí quiero hacer un énfasis importante que dentro del FODA, ¿sí? Una fortaleza no es necesariamente que la empresa tenga un ROE de 10%, por ejemplo. Eso no es una fortaleza per sí, o sea, per se, digamos. ¿Por qué? Porque tú me dices, si fortaleza es que el ROE sea 12%, ya, y yo te digo, ¿y la industria en cuánto está? La industria está en 13 o en 15. Entonces, ¿es una fortaleza o no es una fortaleza? No, no es cierto, es una métrica nada más que estamos utilizando para medir en este caso. Una fortaleza, como bien saben y han visto en estos cursos, tiene que ser algo interno de la empresa que te permita posicionarte de alguna forma con ventaja, ¿no es cierto? Y una oportunidad es algo externo a la empresa. Entonces, tengan mucho cuidado también en ese tipo de análisis que hagan y también pongan los criterios que ustedes consideran relevantes, ¿de acuerdo? Perfecto. Diego hizo una consulta. Diego. Me hago una pregunta. Yo puedo basarme en una fortaleza, o sea, digamos, la ventaja no es la fortaleza en sí, sino la combinación de todo, pues, o sea, con las debilidades, puedo combinar una fortaleza con una debilidad para sacar, mejor dicho, una fortaleza con una oportunidad para sacar una ventaja. Sí, o sea, principalmente si quieres, ese tipo de análisis de herramienta, no sé si ya lo han visto, se llaman, es una matriz de consistencia donde combina fortalezas con oportunidades, debilidades con amenazas, etcétera. A ese nivel no es tanto el detalle que necesitamos, porque eso de repente ya es un poquito más, un paso más, pero es por lo menos que sepan identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas solas y cómo esta de repente podría ser ventajosa para la empresa o cómo podría afectarla negativamente. Basta con que relaciones cada una de ellas, o una de cada una, o dos de cada una máximo, con la empresa actual para que sea suficiente. No es necesario que hagan combinaciones entre ambas. Sí, con eso respondo tu pregunta, Diego. Tomaría la fortaleza como una ventaja competitiva. Sí, o sea, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sí una fortaleza te permitía hacer una ventaja competitiva, ¿no es cierto? En la industria del acero tendrías que ver qué tipo de fortaleza es la que te brinda esa ventaja competitiva, ¿no? Y si es que la hay, porque digamos, si es un grupo o todos son proveedores muy similares, que tu precio sea menor no es tanto una ventaja competitiva, ¿no? Tu ventaja competitiva puede ser de repente que tengas economías de escala, que tengas una planta de mucho mayor tamaño, ¿no? Entonces ya va a depender de lo que ustedes vayan investigando de. Está bien, gracias. ¿Quedó claro, Diego? Sí. Ya, de acuerdo. Y una pregunta, Mario, disculpa. Si nos encontramos en un oligopolio, ahí eso podría ser una ventaja competitiva que la empresa tenga mayor participación en el mercado o no, eso es un factor. Sí, claro, o sea, si tu market share es tan alto que te permite tener justamente un mayor poder de negociación, o sea, es también parte de, ¿no? Justamente ese tipo de análisis es el de las 5 fuerzas de Porter. Ok. De acuerdo, perfecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, continuando,
en la Capi TV les decían, ¿cómo podría verse impactada la empresa ante un escenario de recesión mundial? Mencione y explique dos factores. Creo que en este caso, bueno, preguntaron justamente por una recesión y ocurre una recesión, ¿no? Pero, a ver, podemos preguntarles, por ejemplo, cómo la situación actual está afectando a la empresa, ¿sí? Cómo el escenario del estado de emergencia está afectando las ventas de esta empresa, o cómo creen que se verá afectada la empresa, o si ustedes tuvieran que tomar alguna medida, cómo de alguna forma volverían a incentivar el consumo en la industria, ¿sí? O sea, la pregunta puede ser distinta, puede jugar con distintas formas, pero la finalidad es una, ¿no? Es que ustedes nos digan una opinión y un análisis de estratégicamente cómo está posicionada la empresa y qué tendría que hacer la empresa frente a un escenario, en este caso de recesión, ¿sí? Y creo yo, si yo estuviera en el lugar de ustedes, estaría o le echaría mucha probabilidad a que vendría un tipo de pregunta de estos con el tema del COVID, ¿no? Entonces también podría ser un punto importante en el cual ustedes puedan ahondar, ¿de acuerdo? La pregunta C, por ejemplo, les decía, ¿qué estrategias propondría para minimizar el impacto de los factores mencionados? O sea, es prácticamente, ok, ya me dijiste que podía pasar esto y esto y esto que genera una recesión mundial. Ahora, ¿qué debería hacer para protegerme frente a esos factores? ¿Sí? Lo mismo es haber analizado el riesgo y ahora cómo mitigarlo. Y la pregunta... Mario, Sí, una pregunta. Este, me olvidé la pregunta, ya me olvidé. ¿perdón? No, sino que me olvidé la pregunta. Ya, no, no te Repítemelo. preocupes. A ver, continúo. En la pregunta 3, por ejemplo, nos dicen que ya la pregunta per se del análisis de rentabilidad es, como analista de una firma, usted tiene muy claro que el manejo de riesgos de una compañía impacta directamente en los resultados y rentabilidad de la misma. Es así que para Industrias del Envase decide analizar los diferentes aspectos relacionados con la rentabilidad y márgenes de la compañía y cómo ésta ha ido evolucionando. En esos sentidos, te pide, por ejemplo, en la pregunta A, identifique dos riesgos financieros y cómo esos han impactado en los márgenes de la compañía durante los 2 últimos años y qué indicadores relacionados impactan. Por ejemplo, dos riesgos claves que en resumidas cuentas, menciona dentro de dos tipos de riesgos cómo te impactan la rentabilidad de la empresa. En este caso, riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque la empresa tenía cuentas en moneda extranjera que estaban expuestas a subidas o bajadas del tipo de cambio y como no tomaba derivados, estaba totalmente descoberturada. Si el dólar subía o bajaba, le impactaba directamente a la empresa. Y por otro lado, en el riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque si analizaban bien la empresa, se podían dar cuenta que todos sus proveedores eran muy concentrados, ¿sí? Entonces, a quienes tenía que, y todos sus clientes también, entonces finalmente dependía mucho de pocos clientes para poder generar la venta. Entonces, si se le caía un cliente y no le pagaba, significaba una super bajada de la venta. Entonces, en este caso iba por ahí, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, es un ejemplo y una forma de cómo se puede preguntar la parte de rentabilidad. Otra pregunta en la parte de rentabilidad fue esta. Diego, creo que has levantado la mano nuevamente. ¿Tenías tu pregunta? Sí, quería saber que es necesario usar el FODA o se puede usar otro análisis. Puedes utilizar otro análisis, no es exclusivamente el FODA. Ya está, gracias. De acuerdo. Por ejemplo, en el capítulo B te decía, usted sabe que la empresa presenta dos líneas de negocio, una de las cuales es más rentable que la otra. En función de ello, emita su opinión acerca de lo siguiente. Te dicen, uno, ¿cuál ha sido la evolución de la utilidad bruta de la línea de negocio más rentable para el 2018 respecto al 2017? Y dos, ¿qué riesgo encuentra en la estructura de costos de esta línea de negocio? En el caso puntual de esta empresa, tenía dos líneas de negocio grandes. Te decía, ¿qué producto tiene mayor margen bruto? ¿Cómo lo sacaba? Tenía que ir en la memoria anual y ver cómo la venta total que tenían metodizado, si era de 10 millones, cómo se descomponía en producto A y producto B y llegar a un P por Q. Cómo se componía la venta en precio por cantidad y cómo se correspondía esto con el costo de venta. ¿Sí? Si, por ejemplo, mi venta era de 10 millones, en la memoria me decía 8 es el producto A y 2 es el producto B. Entonces luego iba a los costos de ventas y veía, mi costo de venta es de 5, 3 va para acá y 2 va para acá. Y hacer esa distinción y poder llegar a la utilidad bruta y decir qué producto me genera un mejor margen bruto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay una infinidad de posibilidades en qué cosa preguntar, pero todas tienen la misma finalidad, analizar la rentabilidad.
Entonces, por eso tenemos que comprender muy bien los ratios, que es justamente lo que vamos a hacer en un momento. ¿Sí? Y como pueden ver, eso fue principalmente las preguntas de la práctica. ¿Sí? No fueron muy complejas, por eso les decimos que tienen que haber estudiado y repasado bien y no deberían tener ningún problema desarrollando la PC1. ¿De acuerdo? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Una pregunta, Mari. Sí. ¿Qué tipo de riesgos hay aparte del cambiario y el de crédito? Pueden haber riesgos de tipo de cambio, riesgos de crédito, riesgos de commodities, ¿sí? Que son precios de alguna forma minerales o petróleo o gas, ¿sí? Todo eso son commodities. También puede haber un riesgo de, como dice la pregunta, de crédito, que es que tus ventas estén muy concentradas y dependas exclusivamente de pocos clientes para poder generar la venta. Y también otro riesgo que suele haber, pero que no está muy detallado, es el riesgo de tasas de interés, ¿no? Cuando tienes una deuda a una tasa variable que no es fija, estás expuesto a que la tasa suba o baje con el tiempo y pagues un mayor interés, ¿no? Entonces también es un riesgo que se mapea, pero principalmente van por esos tres riesgos, más o menos. Riesgos de commodities, como les dije, riesgo de tipo de cambio, riesgo de perdón, de crédito, ¿sí? Ya en la siguiente mitad del curso vamos a ver otro tipo de riesgos que también los vamos a incluir, pero eso va a ser ya en la parte de indicadores bursátiles. ¿De acuerdo? Mario, Sí. ¿tú crees que puedes pasar esa práctica calificada o no se puede? ¿Perdón? ¿Crees que puedes pasar esa práctica calificada que nos has enseñado anteriormente? Em, no estoy seguro. A ver, pongámonos de acuerdo, chicos. Voy a hacer la consulta igual, pero pongámonos de acuerdo. La práctica calificada les sirve bastante de ayuda para poder... Es que en verdad puede hacer las preguntas, o sea, van a ser... El contexto de esa empresa es distinta a la que a la que van a analizar ustedes, pero ¿les sirve de ayuda? Yo creo que el procedimiento, cómo hacerlo, o sea, sé que es diferente, claro, todo lo que es el giro del negocio y todo eso, pero al menos podemos darnos una idea de cómo podemos responder bien a esas preguntas. De acuerdo. Entonces, a ver, todos comenten, por favor, si creen que les ayudaría. En Yo el sí chat, creo que en el sí. chat por lo menos, por favor, pongan para ver más o menos cuánta gente también está atenta y ver si es que me están siguiendo. Luz Cornejo, Diego, sí, Cintia también, Fedra, Jorge, Fiorella, Antonella. Ya. De acuerdo, chicos. Entonces, déjenme coordinarlo igual con el profesor Bertolotto para que esté al tanto. Y así como le he pasado algunas cosas, se la paso a su delegada para que ella me ayude con la difusión de ser el caso. Sí, voy a solicitarle que se las pase. Voy a hacer lo máximo posible para decirle que me autorice a pasarles esta PC y yo les mando mediante su delegada. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Mari, Ya. gracias. Quedamos así entonces. Igual, Federa, porfa, si me puedes hacer acordar hoy día con un correíto más tarde. Justo en la noche nuevamente vamos a tener una reunión con el profesor Bertolotto por todos, de varios profesores de este curso y otro también. Entonces ahí voy a aprovechar para hacer la consulta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Mario, ¿perdón? gracias, digo. Ah, ya, no, no te preocupes, Diego. A ver, chicos, entonces, para ir ya en la última parte de esta asesoría, vamos a revisar rápidamente estos ratios, que son, creo yo, les voy a decir cuáles a mi criterio son los más importantes y los que yo centraría también mi atención. De la parte de rentabilidad, a mi criterio, los márgenes más importantes van a ser dentro del margen, el margen operativo es uno de los más claves porque me permite ver cómo está la empresa a nivel operativo, ¿sí? Obviamente haciendo un análisis en el tiempo. A ver, creo que se dejó de compartir un segundo. Ya. Haciendo un análisis en el tiempo, yo también vería el margen operativo, vería el margen EBITDA, ¿de acuerdo? Y vería ROA y ROE, les daría un mayor peso o un mayor foco de análisis.
Y dentro de todos, si tuviera que priorizar alguno, sería el ROE. ¿De acuerdo? Y si incluso tuviera que priorizar alguno más todavía, sería el ROE mediante el análisis DuPont. ¿Sí? Si es que pueden hacer el análisis DuPont del ROE, créanme que han tenido un muy buen análisis del ROE y van a poder dar una muy buena conclusión si les preguntan algo por ese lado. ¿Sí? A ver, por la parte de liquidez y gestión, el tipo de ratios que recomiendo revisar o que les den un mayor peso van a ser siempre ciclo de efectivo, ¿de acuerdo? Van a ser capital de trabajo operativo, razón corriente, razón ácida y la cobertura del servicio de deuda. ¿Sí? Si quieren los que están resaltados en amarillo. Razón corriente, razón ácida, capital de trabajo operativo, ciclo del efectivo y cobertura del servicio de deuda. Y en los ratos de estructura de capital y solvencia, justamente sería grado de endeudamiento total. Y bueno, los dos que ya están resaltados, que es cobertura de interés del EBITDA y deuda financiera entre EBITDA. ¿De acuerdo? Como les comenté, en este caso nos estamos de alguna forma haciendo énfasis más en la rentabilidad, pero les recomiendo que igual no les sea ajeno todos los demás ratios para si, o sea, de hecho, si son pertinentes en su análisis, los pueden incluir. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, estos ratios les va a ayudar bastante a tener una noción, tienen que también saber cómo se componen las variaciones, ¿no? Por ejemplo, si el margen operativo sube o baja, ¿por qué se dio esto? ¿Sí? Es debido a que, a ver, si es margen operativo, es utilidad operativa entre ventas. Miren, vamos a hacer algo súper sencillo. Les voy a poner solamente un ejemplo de cómo espero que sea la respuesta. O sea, se la voy a descomponer de esta forma para que ustedes tengan un poquito más de análisis. A ver, por ejemplo, digamos que la pregunta va por una variación del margen bruto. ¿De acuerdo? Que en el 2017 fue de 10% y en el 2018 fue de 15%, 25%. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo esperaría? A ver, si te digo lo siguiente, a ver, creo que está un poco... Ya. Si te digo lo siguiente, lo que espero no es que me digas, ah, ya, la variación fue de 15%. No, lo que espero que me digas es cómo se compuso, ¿sí? El margen bruto, ¿cómo es? Es utilidad bruta del año 2017 entre, ¿qué cosa? Ventas del año 2017, ¿no es cierto? Y lo mismo para el de 2018 será utilidad bruta del 2018 entre ventas del 2018, ¿no? Entonces tú vas a ver, ok, el margen bruto subió o bajó, subió, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál de estas cuatro cuentas fue la que sufrió cambios? ¿Por dónde va el cambio principalmente? Va por la utilidad bruta. Entonces tendré que ver utilidad bruta 2017 y utilidad bruta 2018. ¿De qué se compone la utilidad bruta? La utilidad bruta es igual a ¿qué cosa? A ventas menos costo de ventas. A ver, voy a ver la variación de un año contra otro. ¿Por dónde vino el cambio? Ah, el cambio vino por costo de ventas. Ok, entonces voy a la nota del costo de ventas y veo de qué se compone el costo de ventas. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasó? Tengo menos gastos este año, por lo tanto, la utilidad bruta subió. ¿Por qué tuve menos gastos? Hago mi análisis y, por ejemplo, puedo llegar a la conclusión de que este año hice una compra muy grande de un activo que se depreció súper fuerte. Entonces, el gasto por costo de ventas me aumentó un montón o disminuyó un montón, lo que fuese. Entonces, ya sé que vino por un efecto de depreciación, entonces mi respuesta tendrá que ir por ese lado, justificando lo que sucedió con la cuenta de depreciación dentro del costo de ventas. ¿Sí? Si, por ejemplo, acá dijimos que aumentó de 10% a 25%,
¿qué debería pasar para que este ratio aumentara? La utilidad bruta debería aumentar, ¿no es cierto? Para que la utilidad bruta aumente, ¿qué tiene que pasar? O mi venta sube o mi costo de ventas baja. En este caso dijimos que era por el costo de ventas. Entonces el costo de ventas tenía que bajar. ¿Qué pasó dentro? Dije, ah, ya, antes tenía siempre un componente fuerte de depreciación y ahora ya no lo tengo porque mis activos se terminaron de depreciar de repente. Ah, ya, esa es una razón válida por la cual ahora tengo menos costo de ventas, por lo tanto tengo mayor utilidad bruta. ¿Sí? Entonces, esa, si quieren, es una forma en la cual espero un poco más, o sea, lo he simplificado, pero es la forma en cómo deberían ustedes presentar su respuesta. ¿Sí? Siguiendo ese orden lógico y haciendo un escaneo de la información y entrando a detalle de la información. No solamente decirme, ah, la variación fue de 15% y la utilidad bruta subió en 10 millones de soles. No, es que me puedan descomponer esto hasta lo más simplificado posible en cuanto a qué sucedió con la empresa. ¿De acuerdo? A ese nivel es el que queremos llegar en el curso. Y eso solamente se logra entrando en la nota del estado financiero y viendo detalle por detalle. ¿Sí? A ver, Fedra, ya sí comenta que también es mucho más claro. Leslie también, ya, perfecto. Entonces, chicos, esto es más o menos lo que quería tocar en la sesión de hoy día. Si se dan cuenta, quería que ustedes conozcan cómo es la estructura de la PC y cómo solemos preguntar y qué solemos preguntar. Y no sé si alguno tenga alguna duda final o adicional. Lo que yo les recomiendo nuevamente es que se junten por grupos y comiencen a metodizar, ¿de acuerdo? Que intercambien opiniones, que discutan entre ustedes. Y si hubiera alguna duda o pregunta, trabajarla de manera directa por correo electrónico para poder hacerlo más ordenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usualmente en las sesiones de clases, cuando era presencial, cada persona luego se acercaba a mí o al profesor Bertolotto con preguntas y de alguna forma a veces no querían hacer su pregunta visible para toda la clase. ¿Por qué? Porque saben que es parte de la respuesta que van a dar, ¿no? Entonces algunos chicos prefieren también hacerlo de esa manera. Entonces también totalmente comprensible. ¿Sí? Primero hago una primer llamado. ¿Alguno tiene alguna pregunta, duda o consulta que quiera hacer en esta sesión? Ya para ir cerrando. Ha intervenido bastante Diego, Fedra, también Luciana. ¿Quién más? Me parece que intervino Sharon. ¿Alguno tiene otra pregunta, duda o consulta, chicos? Sí, lo que yo te comenté que cuando quería adicionar una cuenta, a mí se me bajaba Ah, ya. Hagamos lo siguiente, Luciana. Te voy a dar, voy a volver como coanfitrión y puedes proyectar tu pantalla si así lo prefieres. Ya, espera. Mm. Ah, me sale que voy a detener tu función de compartir. Normal, ¿no? Le doy continuar. Sí, no hay problema, dale a continuar. Vale. Ya, solo he hecho ventas. Y, por ejemplo, acá yo quería agregar una que era sobre superávit, y ahí también tenía una duda porque no sabía muy bien dónde tenía que ir ese superávit, pero sí era medio grande, entonces creía que de repente tenía que abrir una cuenta. ¿No? Ya, a ver, por ejemplo, ¿cuál es la cuenta la que me estabas haciendo la consulta? ¿Puedes resaltarla Ah, para verlo un poquito mejor? ¿te la enseño? ¿Ya la pusiste en el metodizado o todavía no? No, todavía no, por eso tengo Ah, acá ya. A ver, muéstramela a en ver, las notas. mira, es esta. Esta, por ejemplo, que es medio grande. Ujú. Entonces yo dije, bueno, es más grande que acciones de inversión y para acciones de inversión
yo le abría una cuentita, entonces dije, esta de repente merece abrir otra. Pero cuando me di cuenta de que debía abrirle, porque en acciones de inversión yo solo cambié el nombre de una cuenta por otra, pero cuando le di ay, cuando le di para abrir, me di cuenta de que como que se me movía todo y no bajaba acá, o sea, no me Sí, aparecía lo acá. único que tienes que hacer ahí, Luciana, cuando agregues cuentas, es Ujú. agregas la cuenta en la parte de arriba y también tienes que agregarla en la parte de abajo de análisis vertical. ¿Por qué? Hago esto, Porque entonces, luego si no, no te va a cuadrar en la parte y de abajo. acá abro otra. Sí, ahí abres otra y luego jalas la fórmula igual para que se copie y pegue como No, estaba. ¿cómo jalo la No, 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 fórmula? pero creo que has agregado una celda. No, no agregas una celda, sino agrega toda una fila. Ay, espera, ¿cómo hago eso? A ver, creo que es así, ¿no? Ujú. Ya, Ya, ahí pones la cuenta que necesitas, ya, es súper, ya, sí. ya, y jala la fórmula desde 47.6, cópialo y pégalo abajo como fórmula. Acá, Ajá. Ya, ahora va a estar linkeado a la celda B31 y B37, sube. Ya, y la B31 es la cuenta de capital que estás poniendo. En este caso tienes que crearla en el mismo orden, ¿no? Si agregas una abajo de total de pasivo, la que ingreses también arriba tiene que estar abajo del total de pasivo, ¿no? Para que no, para que se respete el orden. ya. Más o menos entendí, pero me siento un toque perdida igual. Que no sé usar bien Excel. Me imagino que algunos también tendrán la misma duda. Sí, o sea, la indicación principal es si quieres, por ejemplo, tal cual como metodizado lo recibes en cero, cuando le agregas una línea, si le agregas una línea abajo de caja, por ejemplo, en el análisis vertical también tienes que agregarle esa línea abajo de caja con el nombre de la nueva cuenta de arriba. ¿Para qué? Para que luego cuando copies las fórmulas se respete eso, ¿no? Y en todo caso copio esto y pego acá, ¿no? Claro. Y Igual bajo. te cercioras de que igual esté jalando bien, ¿no? De la celda que le corresponde. ¿Y cómo hago para saber si jala bien? Por Mm. ejemplo, si le agregaras ahí en... A ver, espérate un segundo. ¿Crees que puedas hacerlo tú, Diego? Porque yo acá estoy luchándola, la verdad. Ah, Ya, a ver, ya. te salió un mensaje de... Sí, ya lo aprobé, Ya, me avisas, a ver. pero me sale, a ver, me sale que tengo que darte, permite. Sí, te mandé una solicitud de control para hacerlo yo desde tu mismo Excel. Pero es que me sale acá que tengo que darte en mis preferencias de, de accesibilidad de la computadora y eso sí, no sé cómo hacerlo. A ver, Ya, a ver, no te preocupes. Yo lo voy a dejar para que dejes de compartir, y yo voy a compartir y voy a enseñar cómo hacerlo en el mío en todo caso. ya, gracias. A ver, justo ahí Federa comenta una pregunta. Acciones de inversión nueva dentro de capital. Ya, ahí tienen un primer punto de discusión donde una persona lo está considerando dentro y otra por fuera. Entonces, si hicieran un grupo, ya tendrían una primera discusión en la cual tienen que conciliar, por ejemplo. ¿Ya ven? Eso es lo bueno de alguna forma de hacerlo de manera grupal. Miren, lo que yo les digo es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el balance general. ¿Sí? ¿Todos pueden ver mi balance general? Sí. Ya, digamos que voy a agregar una cuenta, como lo que dice... No, hagámoslo acá en el activo. Abajo de existencias voy a agregarle una cuenta que se llama gastos pagados por anticipado. ¿Sí? Ok. A manera de ejemplo. La creé exactamente abajo de existencias. Entonces, ¿qué hago? Voy al análisis vertical y también creo y le inserto abajo de existencias. ¿Sí? Con el mismo Ujú. nombre. Entonces, al crearlo, voy a meter los montos que fuesen, pónganse que sean 100.000, ya que eran 50.000. ¿De acuerdo? Estas fórmulas de aquí, las de amarillo, simplemente las voy a copiar y las voy a pegar. ¿Y qué pasó? Jalé la fórmula hacia abajo y no hubo problema adicional. ¿Sí? Ya. Está todo bien. Ahora,
Solo tengo que tener en cuenta que aquí me siga cuadrando y siga sumando todo, ¿no? Ah, total del activo está sumando bien, no hay problema. Total del activo nuevamente está sumando bien, no hay problema. Cuadra, en este caso no cuadra. ¿Por qué? Porque el pasivo no está, todavía no lo he ajustado en el pasivo, ¿no? Si aumento algo en el activo, tengo que registrarlo también en el pasivo o patrimonio, ¿no? Ya eso, pero eso no lo voy a hacer porque es la manera solamente de ejemplo. Y acá abajo, en gastos pagados por anticipado, que también creé abajo de existencias, solamente jalo y copio la fórmula. Entonces me sale B11 entre B20, B11 ¿cuál es? Justamente la de gastos pagados por anticipados y se divide entre B20, que es el total de activo. Ah, ya está bien entonces. Y así sucesivamente, nada más. No hay ninguna necesidad de hacer algo adicional. ¿Sí? Si tuvieras algún caso de algo que va a influenciar en el ratio, tendrías que modificar también el ratio, pero usualmente los ratios suelen coger las partidas más grandes que de alguna forma ya están creadas. Entonces, no es muy conveniente modificar los ratios, pero podría darse el caso que lo dejo a discrecionalidad de ustedes para que lo puedan hacer o no. ¿De acuerdo? Ujú. Perfecto. Entonces, esa sería la forma de trabajo. ¿Sí? Aprovecho para comentarles, ya que surgió la pregunta, como una ayuda extra mía para ustedes. Acciones de inversión, ¿qué cosas son? ¿Se acuerdan cuando les hice la pregunta para el control eran acciones comunes de capital social? Las acciones comunes son acciones que tienen derecho a voto, ¿sí? Y recibes un dividendo. Acciones de inversión, ¿qué cosas son? Son acciones donde tú no recibes derecho a voto, pero te pagan un dividendo mayor, un dividendo preferencial más alto, ¿sí? Ujú. Entonces son Era de los distintas. años 90. Así es, son distintas, ¿sí? Y acciones de tesorería, ¿qué cosas son? ¿Saben? Son las recompras, creo, de las acciones de inversión, algo así Así entendí. es, son las recompras de las acciones de la misma empresa. Muy bien, se nota que hay chicos que están leyendo sobre el curso, ¿sí? Entonces, tal cual como dijo su compañera, tienen esos tres tipos de acciones, utilicen el criterio para ver dónde va reclasificación y si es que o no va, ¿sí? Perfecto, chicos. Marín, entonces no entendí. Las acciones de inversión de este Acero Arequipa, entonces esta vez no irían dentro de capital. Pero nuevamente, justamente, ustedes cuando les piden el ROE, por ejemplo, ¿el ROE qué toma? ¿Toma capital social? Les hago la consulta. Cuando calculan ¿el ROE toma capital social? Toma todo el patrimonio. Mm, sí. ¿El capital social te influye en algún ratio en específico? No. Entonces, ¿vale la pena que me detenga tanto a hacer un análisis para poder ver dónde lo pongo? Ah, ya. O sea, que bien No. podría abrir otra cuenta, como bien podría meterlo Va en a capital. depender de lo que ustedes, el mejor método que ustedes estén más familiarizados y que sepan que si lo están metiendo, que sepan luego que está ahí dentro, ¿no? Por si hay alguna pregunta. Entonces, es un poco ese el criterio que tienen que analizar, ¿de acuerdo? Si es que hubiera algún ratio puntual o alguna pregunta puntual que te pide por capital social, vas a tener que hacer una mayor apertura. Pero si no, podrías meterlo dentro de una o podrías mantenerlo separado. Va a depender de lo que tú creas conveniente para este caso. Y el superávit. El superávit es como una revaluación de excedente. Eso yo te recomiendo que le crees una cuenta aparte y luego cuando te den una pregunta que es probable, puedas detallarlo un poco más. Sí, porque aparte en el caso de Aceros Arequipas, o sea, es bien grande, sí. A mí me Ujú. parece que tiene materialidad. De acuerdo. ¿Sí? Perfecto, chicos. Me he dado cuenta que algunos de ustedes ya comenzaron el metodizado. Han estado leyendo también porque saben qué cosas son acciones de tesorería, acciones de inversión, me parece bien. Y nada, chicos, mucha suerte. Espero también que me hagan consultas vía mail. Y ya les vamos a estar comunicando en la semana, justamente la reunión de este fin de semana de los profesores para que tengan todas las indicaciones de la PC. ¿Sí? Sí, Mario. De acuerdo, chicos. Entonces déjame que yo me quedo con esta tarea de hacer la validación con el profesor Bartolotto para ver si les puedo pasar las preguntas, bueno, las PC pasada, para que la tengan como ejemplo. Y ahí me comunico con Fedra vía correo para que ella también me ayude con la distribución de la prueba. ¿Sí? Ujú. Ya, chicos. Gracias. Perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy día. Creo que he hecho
una recapitulación y un resumen bien amplio de todo lo que hemos visto. También hemos visto nuevamente veces pasadas, hemos visto la metodología y la mecánica. Eh, Están muy bien en el curso, tienen muy buenas notas en el control de lectura 1, sigan así. Me gusta bastante la participación y el compromiso que le están dando al curso. Por favor, mantengámoslo. Cualquier duda o pregunta, no duden en contactarme. Estoy para ayudarlos. Tanto yo como el profesor Bertolotto estamos a su disposición para ayudarlos. Así que esperamos que nos hagan todas las preguntas o consultas que puedan haber y vamos a estar respondiéndolas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, Mario, gracias. Sí, Mario, gracias, muchas gracias, de verdad. Perfecto, chicos. Entonces eso sería por hoy día. Nos estamos viendo, o bueno, ya espero sus consultas, ¿sí? Cualquier comunicación, me apoyo también con Federa para que me ayude replicando el mensaje con su delegado. Ok, perfecto. Listo, chicos. Muchas gracias. Que estén Gracias, bien. Mateo. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Mario, cuídate. Gracias.